como dijimos, esta es la plataforma de Poliformate. Em, Esta es la parte inicial, ¿no? Cuando entramos al Poliforma. ¿Cómo entregamos una tarea? Miren, me voy a ir a la vista del alumno. Esto es como ustedes ven el Poliforma cuando ingresan. Esta es la vista del alumno. Entonces, ahora, si ven aquí, está a la izquierda todo el menú. Si van a recursos, ahora sí van a tener algo de material, que es una carpeta que hemos agregado con el enlace al canal de YouTube de OCity, donde se encuentra la clase anterior. Y así las vamos a ir poniendo todas. Es decir, podéis ir entrando a cualquiera de las clases grabadas. ¿Sí? Si hacen clic en clases grabadas, les aparecerán los distintos enlaces. Ahora hay uno solo, que es el de la sesión pasada. También les va a llegar, cada vez que lo voy a subir, les va a llegar un correo electrónico. Entonces el correo ya tiene también el enlace para que podáis entrar. Eso es con respecto a las clases. En tareas, ¿qué van a ver? Van a ver una sola, que es la primera tarea que dijimos que era esta propuesta de patrimonio. ¿Qué elemento van a trabajar y por qué? En este caso, la tarea pedimos que se entregue en un Word, un PDF, cualquier elemento que se pueda adjuntar. Y ponen directamente el nombre del elemento, una pequeña foto y una muy breve descripción. Esto, Alberto, es lo que te comentaba, que tienes que entrar aquí. Aquí me dice no ha empezado, pero porque yo no he empezado la tarea, pero sí que está abierta. Ven que está abierta desde el día que empezó el curso, 27 de abril a las 5 de la tarde, y va a estar abierta hasta ese 3 de julio a las 12 de la noche, es decir, hasta el día que ya no podamos entrar más al Poliforma. Por eso eh, mm, es un poquito complicado de explicar. No es que haya una fecha para entregarlo, porque ven que está abierto inclusive hasta que después termine el curso, pero lo necesitamos para continuar. Necesitamos continuar, necesitamos saber qué elemento patrimonial vamos a trabajar para continuar con las fotos, para continuar con el guión, para elegir la música, para grabar esa locución, para editar esas fotos, es decir, para hacer ese paso a paso, ¿no? Ese escalón por escalón de lo que es el proyecto audiovisual, vamos a necesitarlo. Entonces, aunque esto es un poquito, los estoy engañando, porque aunque les ponga que lo pueden entregar el último día, antes de que el Poliforma no nos deje entrar más, lo necesitarán antes. Pero no hay una fecha. El ritmo lo ponéis vosotros y vosotras, es decir, no hay problema con eso. ¿Cómo se entrega? Hacen clic en la actividad y en este caso hay una explicación de la actividad, un PDF que explica un poco lo que hay que hacer. Tienen que seleccionar el archivo y adjuntarlo. Y a nosotros nos va a llegar directamente la entrega con el archivo de Word o de PDF. Y eso es lo único que hay que hacer para todos, para los 122 participantes del curso, es la única tarea que es en común. Esta y la última, que va a ser igual, lo que pasa es que esa todavía no está abierta para evitar que alguien ya lo suba, porque realmente todavía no empezamos a generar ese audiovisual, que va a ser igual, pero en vez de adjuntarlo, como les comentaba, por una cuestión de espacio, va a ser como un mail y nos van a copiar ese enlace de WeTransfer. Nosotros les explicaremos cómo hacerlo, si no saben utilizarlo. Y eso es todo. Luego sí que los profesores tienen alguna entrega más que el resto por la cuestión de que llevan al aula el curso y les aparecen más actividades, pero en general son estas dos. Salvo que van a llevar el curso al aula, son estas dos. Vale, voy a silenciar aquí, a ver, perdón. A ver, no, ya te voy a silenciar, ¿vale? Así, eso es perfecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, obviamente los anuncios, como saben, siempre les envío el recordatorio de la clase y el enlace para conectarnos. Eh, Tenemos el foro, que nadie ha escrito, pero que es interesante, de verdad, porque yo sé que al final, pero es establecer, hoy qué vamos a utilizar, del módulo de fotografía, que seguimos en el primero, estamos en la lesson 2, o sea, en la sesión 2, que es elementos de cámara. Es hacer clic aquí y ya les va a aparecer el hilo para hacer cualquier pregunta que tengan con respecto a la sesión, algo que no haya quedado claro, algo que queráis compartir con nosotros, de mira, yo tengo este documento, o tengo este libro, este manual, y puede ser muy útil, ¿sí? Entonces directamente hacen clic ahí y nos sirve para trabajar. Bueno, hoy tenemos la misma dinámica que el otro día. He averiguado por qué Poliform iba tan bien y me han dicho que era por una cuestión del Zoom. Así que habrá que esperar, pero la verdad que va súper lento.
Veremos a ver si espero que mejore. Quería mostrarles el foro antes de continuar. Perdón por la demora. Bien, voy a ir atrás y volver a entrar. A ver, porque puede ser que no... Vale, Alberto dice, a mí me salen 7 tareas y esa no. Claro, Alberto, porque tú vas a llevar el curso al área, al aula, entonces por eso te salen el resto de las tareas. Los profesores tienen que hacer un poquito más de trabajo, pero es raro que no te salga esa. Voy a mirarlo, voy a mirarlo. A ver, me voy a tomar nota porque eso ya es algo muy puntual que tendré que ver porque al estar en el grupo que te salen las tareas no te está saliendo la tarea uno. A ver, me lo he anotado y luego lo miraré. No sé si a alguien más le sucede de los profesores, de los que tienen un poquito más de faena, de trabajo, les pasa lo mismo, que les salen las tareas intermedias y no sale la primera, la de Characterization of Heritage. Bueno, si alguien más le pasa, estaría bien que me lo digáis, ¿vale? Así, bueno, esto ha petado. Qué lástima. A ver. A mí me salen las 7, me salen 7 tareas. Te salen 7 tareas, y incluida la uno, la de Si caracterización de pone, patrimonio. no están numeradas, pone Ah, caracterización del patrimonio, vale, series fotográficas. eso es. La primera es la de caracterización. Si te sale esa, es la primera de todas. O sea que es un tema de Alberto. Luego miraré tu perfil, Alberto, a ver si por algún motivo no está con esa lección, ¿sí? Con esa actividad. Me gustaría verlo ahora, pero bueno, miren, voy a cerrar y entrar de nuevo, a ver si lo resuelvo. Perdón, ¿eh? Estas cuestiones del directo. A ver. Mientras tanto, Paula, yo no sé si tú estás entrando bien, si te deja entrar el... Ah, bien, ahora sí. A ver si me permite. Vale, esto es la vista general y voy a ir a la vista mía, que están todas las tareas, todos los pasos. Claro, esta es la primera y está abierta para todos, o sea que en teoría es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 las que tienen. Lo que pasa es que esta está cerrada porque es la última. Entonces les tiene que aparecer 7. Alberto, si te aparece 7, fíjate que la primera debería estar, que es esta, caracterización de patrimonio, ¿sí? Y luego a mí me aparecen ahora aquí las que tienen que corregir. Por ahora hay poquitas entregadas de las 122, irán sumándose cada vez más y con Paula y Patricia iremos corrigiendo. Bueno, los que le comentaba de los anuncios, ahora parece que va un poquito mejor. Lo que le comentaba de los foros, no voy a entrar de nuevo para evitar que colapse, pero básicamente es entrar al foro de fotografía, hacer clic y escribir como si fuese un correo electrónico. Y también el correo que sí que lo están usando, que me queda alguno por responder, que ahora luego entraré y terminaré de responder. Y por último, saben que aquí está el curso, que es lo que vamos a dar hoy, del módulo 1, la sesión 2, que es la de fotografía, que comenzará Paula y continuaré yo explicándoles. ¿Vale? Eso es un poquito todo, voy a dejar de compartir así os veo. Esta de última, claro, sí, sí, tiene que estar abajo, Alberto. Tiene que estar, es la primera comenzando desde abajo. Esa es. Directamente pones enviar adjunto y nos llega a nosotros ese adjunto. Y Amparo, lo mismo, fíjate luego si puedes entrar a esa tarea y lo mismo que me has puesto en el mail, ponerlo ahí en la tarea, en un Word. La verdad que permíteme, Amparo, que comente tu caso. Vamos a comentar con Paula, algunas de las actividades que nos han enviado hasta ahora y hemos empezado muy bien porque la verdad que normalmente nos llega un poco, ¿no? De propuestas de patrimonio natural, de patrimonio cultural, pero ya Amparo se ha animado y no solo ha hecho patrimonio cultural, sino que ha hecho una ruta del modernismo en Sueca, una localidad que queda aquí al sur de Valencia, que es hermoso, la verdad, a mí Sueca es que me gusta mucho, tengo gente conocida que vive allí, y me parece una apuesta muy arriesgada, pero que evidentemente va a quedar muy bien porque a nivel guión creo que tiene mucho potencial. Puedes hacer un guión muy, muy fuerte con la explicación de esa ruta
modernista. Y a nivel fotografía, si decides de todos esos elementos que me has comentado, destacar 3 o 4, la sensación de poder ir caminando por Sueca y encontrándote por esos elementos, a su vez que voy escuchando una música y voy casi como una audioguía, ¿no? Voy escuchando esa narración literaria y creativa que me describa los elementos desde algo general a lo particular. Esto me estoy adelantando, lo veremos cuando demos guión, pero básicamente siempre vamos a ir de lo general a lo particular, haciendo una introducción, el desarrollo y una conclusión, que es un poco un llamado a la acción, esa motivación para visitar Sueca, al fin y al cabo, que a mí me lo has transmitido perfectamente con el correo. Entonces, luego sí que intentaremos hacer esa ruta y creo que te va a quedar estupendamente. Ve pensando de todos los elementos que me han comentado, cuáles quieres encadenar y por qué. Y eso, ahí es la pequeña dificultad de tu serie fotográfica. Ya de por sí es difícil hacer una serie fotográfica de un solo elemento. Tenemos que tomar una decisión de cuál va a ser la primera foto y cuál va a ser la cuarta. Y de entre la 1 y la 4 tienen que haber un hilo conductor, un hilo narrativo, que luego va a estar relacionado con la narración del guión. En tu caso, encima son distintos elementos que conforman una misma historia de ese modernismo en Sueca. Así que estoy ansioso por ir viendo cómo se desarrolla, pero tiene muy buena pinta. No sé si nos quieres comentar algo más al resto de compañeros. Tienes el micro apagado. Ahí. Sí, no, que hay edificios emblemáticos muy importantes porque cuando surgió el modernismo, pues aquí estaba en auge la ciudad porque tiene mucho cultivo de arroz y entonces por eso he dicho también que de haber tenido más tiempo se podría hacer también el patrimonio natural del cultivo del arroz, porque aquí Claro. estamos rodeados de campos de arroz. Entonces, pues sí, estoy ilusionada porque lo conozco, yo vivo enfrente del Ateneo sueco y yo Claro. el modernismo lo tengo dentro de casa, como aquel que dice. Y Perfecto. entonces me parece muy bien vuestro proyecto y espero pues poder estar a la altura para aprender a lo de multimedia. La fotografía se me da bien, pero Bien. vídeos no. Bueno, pero es un proceso. Van a ver que esto que yo siempre digo del escalón 1 al 12, porque al final son 12 escalones. Hoy estamos en el segundo. El primero lo has pasado, que era decidir con qué ibas a trabajar y por qué, lo tienes muy claro. Ahora vamos a ver temas de fotografía y a medida que vayamos avanzando cada día aprenderemos algo diferente. Cómo contar el patrimonio, cómo editar esas fotos, cómo montar el multimedia. Y a medida que vayas viendo dudas, siempre intentaremos despejarlas. Así que creo que todos llegarán a buen puerto, seguro. Muchas Seguro, gracias. seguro. A ti siempre. Bueno, Paula, ¿algún comentario de las actividades? Que hoy me comentaste que habías estado corrigiendo ya. Pues la verdad que me he leído todas y son todas súper interesantes. A mí particularmente me ha gustado mucho una sobre un cole que hay y nada, no sé. La verdad que estáis todos súper aplicados y entendisteis perfectamente lo que queríamos, así que genial. Muy bien, y animar al resto a que sin fecha, sin prisa, no hay una fecha de entrega, pero que poquito a poco vayan subiendo, o por lo menos tomando la decisión. Quiero decir, al final, esto también es importante, que ya somos muy grandes, tenemos 1000 cosas en la vida de conciliación y trabajo, y también queremos que el curso lo disfruten, que no sea una carga. Entonces, aunque quizás no nos hayamos sentado a redactar ese pequeño párrafo, escribir el nombre, y poner esa mini foto si queremos hacerlo bastante completo el Word, por lo menos saber con qué vamos a trabajar para poder ir avanzando en la parte de fotografía. Y ya un fin de semana que tengamos más libre, entregamos la propuesta y también vamos viendo esas fotos, ¿sí? Casi siempre los fines de semana suelen ser útiles para el tema fotografía porque es cuando más tiempo tenemos de coger la cámara y salir a disparar. Así que por eso esta clase de hoy es importante porque nos tenemos el fin de semana por delante. Francisca, bueno, disculpa por el retraso. No te preocupes, Francisca. Justo íbamos a comenzar ahora mismo. Así que yo creo que si no hay más dudas, ¿hay alguna consulta más? ¿No? Empezamos con la parte de elementos de la cámara que nos va a llevar un tiempo. Intentaremos en 1 hora y 10 explicar todos los conceptos para que nos quede tiempo luego, si algo no quedó claro, repasarlo. Empezará Paula y bueno, continuaré yo luego con la explicación. Sí, bueno, cuando quieras, Paula. Vale, pues voy a compartir pantalla.
Perfecto. Se me ve bien, ¿no? Sí. Pues a ver. Pues bueno, el martes ya os explicamos básicamente qué era patrimonio, qué tipos de patrimonio podíamos encontrar. Acordaos que no solamente nos quedamos en los edificios, sino que también podíamos encontrar pues ritos, costumbres o pequeñas fiestas de pueblos, que son los grandes olvidados, pero ese patrimonio también está ahí y hay que resaltarlo también. Y también nos dijimos que era muy importante hacer un DAFO, que es así un análisis previo para ver si debemos realizar destacar ese bien o no. Y bueno, como os dijimos, la plataforma OCity tiene muchas formas de destacar el patrimonio cultural, pueden ser los podcasts, pueden ser por vídeos, por cómic, como os estuvimos enseñando, y una de ellas es la fotografía, que es la que vamos a tratar en este curso. Ay, no me deja mover. Ay, ahora. Como ya sabéis, en este curso vamos a tratar el tema de la fotografía y el patrimonio con el fin de que pues, adquiráis esas competencias básicas para ser capaces de poco a poco ir ampliando el mundo multimedia que está creando City. Y en el momento que acabemos el curso os vais a ver súper capacitados y vais a ver que vais a tener una base de fotografía y de patrimonio bastante aceptable para seguir realizando proyectos. En esta primera lección vamos a ver 3 elementos de la cámara para hacer las fotos. Vale. En esta primera foto, podemos encontrar un montón de accesorios que pueden acompañar a las cámaras, a la cámara de fotos y a la cámara de vídeo. Por ejemplo, vemos un trípode, otro más pequeñín, unos altavoces, la grabadora de sonido, diferentes baterías y tarjetas de memoria, disco duro. Encontramos también una GoPro, focos, diferentes objetivos para grabar el sonido. Todos estos utensilios están perfectos, pero en este curso vamos a trabajar básicamente con la cámara de fotos, que evidentemente si disponéis de algo de esto, utilizarlo. Siempre va a mejorar el resultado final y va a tener mayor profesionalidad. Así que os animo a que lo uséis. Si no, con una cámara de fotos o un simple móvil vamos a poder seguir hacia adelante. Vale, y esos 3 elementos de fotografía que vamos a ver van a ser los objetivos y la distancia focal, el balance de blancos y el fotómetro, que no sé si todos conocéis este último. Vale. Bueno, vamos a empezar con los objetivos y la distancia focal, que está claro que el cuerpo de la cámara es una parte muy importante de una foto, pero también la parte del objetivo y la distancia focal son elementos que juegan mucho a favor de un buen resultado. Entonces es interesante controlarlos y saber qué son y poder utilizarlos. Así que os vamos a enseñar un poquito sobre ellos. Como podemos ver aquí, encontramos el cuerpo de la cámara, que sería esta pieza, y se ve el ratón. El cuerpo de la cámara, que sería esta pieza, y esto ya sería el objetivo, que como sabéis son intercambiables, hay un montón, pero bueno, se queda aquí. Luego os los explicaré más adelante. El objetivo tiene una característica muy importante que influye en el resultado final de las fotografías, y es que tiene un conjunto de lentes a lo largo de él que captan la luz y la juntan en este centro óptico. Y la distancia que encontramos entre este centro óptico y el sensor es la distancia focal. Como podéis ver, por aquí entra la luz, se junta todo aquí e invierte la imagen.
es un dato curioso, por si algunos lo desconocíais. Vale. La separación en milímetros entre este sensor y este centro óptico, es decir, esta distancia, va a determinar cuál es la distancia focal que hay. Si reducimos esta distancia focal, es decir, imaginaros que este puntito en vez de estar aquí lo encontramos un poco más aquí, los objetos aparecerán más pequeños y con una separación un poco extraña. Y vale, y si en vez de acortarlo, ampliamos esa distancia focal, es decir, imaginaros este punto que esté por aquí, tendríamos toda esta distancia focal. Esto haría pues que los objetos aumenten el tamaño, o sea, es lo que me lío. Tranquila, en este caso hay que respirar y volver a empezar. Vale, imaginaros que no encontramos este puntito aquí, sino que lo encontramos aquí, es lo que conocemos como zoom y simplemente es que vamos a ver el objeto más ampliado. Vale. Otra cosa interesante es que cuanto más grande es la distancia entre el sensor y este centro óptico, vamos a ver que el campo, o sea, este ángulo de visión se va a hacer más pequeño, y si es cada vez más pequeña esta distancia focal, va a ser un ángulo de visión más grande. Si tenemos una cámara con un objetivo fijo que no permite que hagamos zoom o que nos alejemos, la única forma que tenemos de acercarnos o alejarnos de los objetos es acercándonos o alejándonos con la cámara. Por lo tanto, espero haberlo explicado bien este trocito y espero que os deis cuenta de la importancia que tiene la distancia focal dentro de la cámara y dentro de la fotografía. Ahora sí que vamos a entrar a hablar de los objetivos, que es esta partecita ya de aquí. Y como os he comentado, pues el objetivo está compuesto por una serie de lentes cóncavas y divergentes, cuya función es captar la luz y dirigirla al sensor. ¿Vale? Partiendo de esta base, en esta foto podemos encontrar distintos objetivos y os los voy a ir comentando. Por ejemplo, este de 10,5, que tiene una apertura de unos 180 grados, se correspondería con un ojo de pez, que es un súper gran angular, y lo que logramos con este objetivo es pues que las líneas aparezcan como curvas en la fotografía. Viene a ser parecido a como si reflejamos la imagen en una esfera. Crea un poco esa ilusión óptica. Por ejemplo, este de 16 milímetros tiene una apertura de 84 y se trata de un súper gran angular. Este tipo de objetivos se utilizan un poco para crear ese efecto de distorsión y se suelen utilizar sobre todo por la noche, para fotografías nocturnas. Este de 35 con una apertura de 46 grados son los objetivos más comunes que tenemos, son los que cuando compras la cámara son básicamente con el que te viene y suelen ser los más utilizados porque reproducen muy fielmente la imagen según, o sea, igual que como la vemos con los ojos. Y encontramos por último este, por ejemplo, de 135 milímetros y tan solo 12 grados de apertura, que sería un teleobjetivo y que se utiliza para elementos que están muy lejanos, verlos muy muy cerca y con muy buena resolución. En este gráfico podemos ver un poco más los diferentes tipos que hay dentro de cada tipo de objetivo. Por ejemplo, el número 1 se correspondería con el super gran angular. Dentro de este encontramos el ojo de pez. En el número 2 encontramos el gran angular. El 3 son las cámaras, los objetivos esos que os he dicho que son los más habituales. El 4 son los teleobjetivos, que fijaos como poco a poco se va cortando el campo de visión. Y el 5 pues ya serían los super teleobjetivos, que si os dais cuenta ya son planos muy muy de detalle de algo que está muy lejos.
Ahora me gustaría poneros un vídeo que os va a explicar muy bien todo esto. Está en inglés, pero es muy sencillo. Por si alguien no lo domina, os lo explico un poquito antes. Y simplemente vais a ver cómo va cambiando en una barra el tipo de objetivo que utiliza. Y en una imagen inicial no vamos a ver lo que vamos a ver al final. Yo al principio, no, bueno, ahora lo vais a entender y luego lo hablamos. ¿Se ve? No, se ha quedado, mira, si quieres lo muestro yo directamente, porque justo lo había abierto, lo puedo mostrar directo del portátil. Ah, bueno, ahora sí, mira. Ya se vio, vale. Sí, Igual no estaba cargado. claro, a ver si abre. A ver ahora. Hola, ¿por qué no? No, se queda. Mira, paso a compartirlo yo y lo muestro desde aquí. El caso es que en pequeño sí se ve. Sí, en pequeño sí. Pues os amplío la pantalla. Vale, también. A ver si... Hi, my name is Elias. I'm a filmmaker. Welcome to OCT's photography course. So today we will see the different kind of lenses we can use to capture a photograph. For example, in this specific case, we will use two different kind of lenses, a wide lens and a telephoto lens. As you can see behind me, we will change the values of the millimeters of one specific photograph. So in the first case, we have the 20 millimeter wide lens, and by the end of that, we will have the 800 millimeter telephoto lens. The difference between the wide lens and the telephoto lens is that the wide lens is the first time you capture a photograph with a wide lens, you will see a landscape. And you will use the 800 millimeter lens to capture something that is super far away or to capture the perfect portrait. That's why you should remember, kids, the bigger the number, the smaller the frame. Smaller the number, bigger the frame. Bueno, espero que lo hayáis entendido, era muy sencillito y yo al principio no era capaz ni de ver el faro, luego cuando lo he visto he dicho, madre mía, el poder del teleobjetivo. Y nada, os voy a seguir explicando el balance de blancos, que bueno, realmente el balance de blancos significa ajustar los colores de una fotografía para darles un cierto aspecto. Normalmente lo que buscamos es la naturalidad, o sea, que no estén forzados, que no haya demasiado contraste, algo parecido a lo que vemos. La mayoría de las fuentes de luz tienen una determinada temperatura, que es importante decir que se miden en Kelvin y afecta al color con el que vemos los objetos. Una curiosidad es que, por ejemplo, nuestro cerebro se adapta fácilmente a esta variación. Por ejemplo, tenemos un folio y le ponemos encima un flexo con una luz amarilla y nuestro cerebro automáticamente va a ver ese folio de color blanco, pero realmente ese folio está siendo amarillo. Eso es un poder que tiene el cerebro de analizar los colores y que las cámaras a veces les cuesta un poquito más. Por eso es importante saber controlar este efecto. Si la cámara está ajustada en un equilibrio de blancos automático, buscará de referencia un punto en toda la escena para crear una armonía y se ajuste a ella. Un dato importante es que al hacer unas fotografías podemos hacerlas en JPG o en RAW. Si hacemos las fotografías en JPG y en automático, no vamos a tener opción de luego modificar esa escala de colores de blancos. Y, sin embargo, si las hacemos en RAW, sí que va a guardar toda la información, aunque la hagamos en automático, porque te va a permitir luego en la edición trabajar sobre ese balance de blancos. Así que mi recomendación es que si podéis hagáis las fotos en RAW para luego tener la opción de poder editarlas en su amplitud.
Aquí vemos cómo se está haciendo una foto con el móvil, simplemente es todo automático y ahora vais a ver qué diferencia hay con unas fotos tomadas con una cámara y que luego posteriormente están editadas, o sea, no hay color, pero bueno, las limitaciones del móvil son las que son, así que por eso preferimos que las cámaras se sepan utilizar. Vale. Este es el aparato. Si nunca habéis oído hablar de él, no os preocupéis, es el fotómetro. Es un aparato que nos permite medir la luz en un punto específico y nos dice con qué sensibilidad, con qué diafragma y con qué velocidad de obturación tenemos que realizar la foto. Por ejemplo, este es la lumiesfera con lo que se mide la luz y a partir de esto él analiza el entorno y te ofrece estos datos. Donde vemos el 125 sería la velocidad de obturación, el 5,6 sería la abertura del diafragma y el ISO 200 pues sería la sensibilidad a la luz. Son datos muy sencillitos, pero que nos permitirían pues, ofrecer un resultado bastante completo y con buen nivel. Y esto es un triángulo de exposición. La cámara tiene 3 componentes fundamentales y que son el diafragma, que puede ser un orificio más pequeño o más grande, el obturador, que es como una cortina que se abre durante un tiempo o corto o largo, depende cómo lo ajustemos y sucede en el momento que apretamos el disparador para la foto. Y luego está el sensor, que es el que recibe la luz. Vale. Imaginaros que para hacer una determinada foto necesitamos esta cantidad de luz. Podemos conseguirlo con un diafragma pequeño y un tiempo grande, o lo podemos conseguir con un diafragma grande y un tiempo pequeño. Evidentemente, al no ser las características iguales, el resultado que van a ofrecer no va a tener mucho que ver, pero depende de lo que se busque con esa foto. Entonces, también, por ejemplo, si aumentamos la sensibilidad del sensor, que es el ISO, significa que ahora necesitas menos luz para hacer la misma foto, de manera que si mantienes la apertura, necesitas menos tiempo. Es decir, si mantienes la luz, vas a necesitar menos tiempo, y si mantienes el tiempo, vas a necesitar menos apertura. Aquí hay un ejemplo de una foto y por último es muy interesante valorar todas las posibilidades que nos ofrecen, pues, por ejemplo, los teléfonos móviles, la resolución de las cámaras, el zoom y los efectos o filtros. De hecho, os voy a mostrar un vídeo que es simplemente de una foto en el iPhone, que también está en inglés, es muy sencillo, por eso os lo estoy explicando ahora, pero por si no lo entendéis. Y os va mostrando cómo se puede ir editando la foto simplemente con el propio móvil que tenemos en el bolsillo, y cambia un montón. Así que a ver si me deja verlo en grande, si no lo vemos como antes. Hi guys, my name is Elias, and in today's session we will see a photograph and how we can change it through a mobile app. In this specific case, we have an iPhone, and we will using the presets of the software. It has the iOS system. So if you can see in the photograph above, we have temperature, we have shadows, we have everything we need so we can adjust the photograph in our styles. Also, we have some presets like filters that you can change, and you can try it and make the photograph better. So if we go to the section where we can adjust the effects for like I'm using right now, the exposure, for example. Right now I'm using the shining of the photograph. If we go further, we will see the shadows. You can adjust the shadows, depends the photograph and where you took the photograph.
In this preset, you have everything you need so you can adjust the effects and make a better outcome of the photograph. For example, in this case, we have the contrast, where I'm changing the contrast, and you can see in the background and also in front of the girl, you can understand the difference between the shadows and the lighting and everything else you need. In this new technology era we are living in, you don't need to be a professional photographer, or you don't need to be a professional filmmaker to understand how to change some values and improve your photograph. You don't need to have a special equipment. You don't need to have an expensive camera. The only thing you need to have is a mobile phone, and that's it. You can change some values because of the presets that are included in your camera inside your mobile phone. You can change the presets, you can add some filters, and have a perfect outcome of the photograph or the footage you are shooting. Bueno, como habéis podido ver, simplemente ya el móvil da un montón de posibilidades a una foto, desde ponerla en blanco y negro, en sepia, cambiarle el contraste y hacerla súper llamativa. Por eso mi recomendación es que explotéis todas estas cosas a tope, os familiaricéis con ellas, que va a ser cuando mejor vais a poder trabajar, y vayáis viendo resultados. Por último, yo os diría que cuando se conocen pues, los elementos de la cámara y cómo es su funcionamiento, pues evidentemente el resultado que vas a obtener es de mucha mejor calidad. Y no sabría qué más. Nacho, ¿tú dirías algo más? No, bueno, lo has explicado todo. Yo creo que está muy claro. Ahora yo haré algún comentario, pero ya mucho más práctico. La teoría yo creo que está súper clara, los conceptos están bien. Les presento a Ilias. Ilias es el chico que hablaba en los vídeos, es un colaborador también de OCity. Es como el Nacho griego, sería, porque está haciendo lo mismo que yo, pero en Grecia. Y él se encarga, es más que nada especializado en vídeo. Tienen una empresa de audiovisuales allí en Grecia y se encarga de toda la parte de... Entonces, cuando estábamos haciendo la docencia, digo, bueno, yo soy muy formal. Y él dijo, bueno, yo soy más youtuber. Y por eso Ilias lo ha hecho estupendamente. Y recordad que para los profes, para los profesores que van a llevar el curso al aula, todo el material está libre, es decir, estos vídeos los pueden descargar y ponerlos en los institutos o en las distintas clases, que aunque lo que decía Paula están en inglés, pero creo que al ser tan visuales se entienden. Yo realmente ahora haré algún comentario más. Me gustaría quizás hacer como un pequeño break en el medio y pensar a ver, o escucharos, a ver si hay alguna duda de lo que ha comentado Paula, como para poder despejarla con tranquilidad, si algo no quedó claro de lo que hemos explicado, y quizás al contarlo con otras palabras puede quedar claro. No sé. Si quieres, Pau, dejar de compartir y nos vemos, y yo ahora empiezo a compartir con otra presentación como para reforzar un poquito el concepto. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todos están familiarizados con estos términos? ¿Suelen sacar fotos en cámara reflex, en móviles, en automático, en manual? Berta. No, yo, por ejemplo, Sí. no tengo ni idea de fotografía. Bien, bien. Nada, que yo no tengo absolutamente Dinos. ni idea y estoy bastante desorientada. Bueno, como Paula son mis primeras lecciones, así que muchas gracias, pero tengo una cámara, tengo una Canon EOS 505, creo que es, o 500 no sé qué, pero... 550 puede ser. 550, sí. Pero que ya deberá estar desfasada, ¿no? Pero la verdad es que no le he sacado nada de rendimiento, ¿eh? Bueno, mira, nunca es tarde. Y las cámaras reflex no envejecen. Eso es un buen concepto para darlos. Y aquí ya hago un paréntesis de Curso City. Es un comentario mío, personal, como profesional de fotos. Una cámara reflex, evidentemente, siempre tiene elementos para mejorar. Podemos cambiar objetivos, podemos cambiar muchísimas cosas, pero el funcionamiento es el mismo que una cámara analógica. Ahora les comentaré algunas cuestiones o anécdotas que por ahí sirven para entender más los conceptos que nos comentó Paula.
Pero no pienses que la cámara está desfasada. Lo que quizás está desfasado es la tecnología de la cámara, es decir, uno puede tener o no Wi-Fi, puede tener una conectividad diferente, pero el funcionamiento de objetivo, sensor y negativo es el mismo que, por ejemplo, cuando teníamos o usábamos cámaras analógicas con carrete. Así que no te preocupes en ese sentido. Y siempre es un buen momento decir, mira, voy a poner la cámara en M, en manual, empezar a disparar. Al comienzo saldrán o todas las fotos negras o todas las fotos blancas, pero a medida que vayas practicando, irás tocando el diafragma, irás aumentando o disminuyendo la velocidad, viendo cómo funciona el ISO, y estoy seguro que si le haces caso al fotómetro, llegará un momento en que ya las fotos te empiecen a salir cada vez mejor, y es muy satisfactorio, y los resultados son mucho mejores. Así que te animo a que lo hagas. Vas a ver que es un camino de ida. Gracias. Por favor. ¿Alguna duda más? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Nada? ¿Quieren que vayamos repasando un poquito de nuevo con una otra presentación que yo también tengo como para hacer algunos comentarios más y en función de esto ir viendo si surgen dudas? ¿Vale? Miren, yo les había preparado, recordad, bueno, como decía, ¿no? Todo el material, los 2 vídeos que mostró Paula, la presentación y todo lo que voy a mostrar ahora está disponible. Ustedes lo pueden descargar, usar con los alumnos. Es lo más interesante del curso. Yo, como me va muy mal el Polyforma, lo he ya puesto en un PDF, cosa de poder avanzar. Porque no sé qué pasa con mi portátil. Una de las cuestiones, bueno, Paula empezó con esta foto y la verdad que, claro, es muy interesante. Aquí, recuerdan que yo les dije en la primera clase que yo soy minimalista. Bueno, en estas cosas no. Es decir, cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser mejor. Ahora, para hacer el curso OCity, ¿es necesario tener todo esto? No. Como comentó Paula, solo necesitamos esto de aquí. Que yo tengo esta cámara, por cierto, y la verdad que está súper bien. Es una de las que más uso porque es muy liviana. Es la mirrorless, las que no tienen espejo. Ahora iré explicando un poquito esas cuestiones. Es como una reflex, pero un poquito más chiquita. O un móvil. Es decir, si tienen un buen móvil, como explicó Paula, podemos también hacer las fotos de OCity. Es decir, no necesitamos todo este equipo para hacer fotos para el proyecto audiovisual. Cuanto más mejor, es decir, si tenemos un trípode, si tenemos un mando, si tenemos varias lentes, si tenemos este micro para hacer la grabación de sonidos en exterior cuando lo veamos en la clase 7, creo que era. Si tenemos todo esto, el resultado va a ser mejor. Pero con un móvil podemos hacer las 4 o 5 fotos que necesitamos y si utilizamos todas las cosas que un software nos puede dar en el móvil, también podemos lograr muy buenos resultados. Y si tenemos, como comentaba recién la compañera, una cámara reflex que quizás, vuelvo aquí, no tiene todos estos elementos, como nos decía Berta, sin problemas. También podemos hacer una gran foto con una Canon 550, con una lente que quizás es de las convencionales o de las más normales, que imagino que será la 18-55 milímetros. Entonces, los que tengan más nivel de fotografía o hayan acumulado más equipo a lo largo de los años, sorpréndannos. Los que tienen un equipo que hace tiempo que no utilizan y los ponemos en M y empezamos a practicar. Así es reflex y es sin espejo. Los que tengan un buen móvil, también con ese móvil pueden sorprendernos y tomar muy buenas fotos y utilizar todo el software que les explicamos para mejorarlas. Recuerden que luego daremos una clase de edición de fotos. ¿Qué pasa? Y esto lo digo en cada curso, no solo en los cursos OCity, sino en todos los cursos de fotografía que he dado. Cuanto mejor sea la foto original, menos trabajo tenemos luego. No nos podemos relajar luego vamos a poder editarlo, porque si no luego son muchas horas de edición. Entonces, si la foto está bien, la edición es mínima. Si está bien expuesta, si hemos hecho caso al fotómetro, si el balance de blancos está correctamente escogido. Entonces es una recomendación que les hago desde el día 2, para luego no llegar al día 10 y tener que sentarnos a editar porque quizás la foto no tenía la calidad suficiente. Entonces, ya sea con el móvil, ya sea con la cámara reflex, o sea con todo este equipo, vamos a trabajar con OCity sin ningún problema. Fíjense que las 3 cuestiones que vimos hoy
La clase que viene vamos a dar en mucho más detalle lo que es el triángulo de exposición, el ISO, la velocidad, el diafragma. Pero los tres elementos que vimos hoy, los objetivos, el balance de blancos y el fotómetro, los podemos encontrar de todo este equipo que les muestro solo aquí. Es decir, la cámara, que es lo más importante. Muchas veces, después de los cursos, queda cierta amistad y me envían algún mensaje, o, bueno, es que me estoy comprando una cámara porque me entusiasmé y quiero invertir, ¿qué compro? Y ahí entro un poco en una, claro, aquí no hay límite, la fotografía es un hobby relativamente caro, entonces tenemos cámaras desde los 300 euros, que están relativamente bien, 400, hasta 3.000 euros que puede costar solo un objetivo, sin el cuerpo. Una de las cuestiones que yo siempre recomiendo es que una vez que tenemos una cámara reflex que sabemos que funciona bien, que tiene un sensor con una resolución relativamente grande, esto lo vamos a ver cuando veamos diafragma y veamos resolución, pero ya saben a lo que me refiero, es decir, que el tamaño del sensor sea lo suficientemente grande para tener esos píxeles por pulgadas que me dé una imagen grande con información. Es decir, cada píxel es cada elemento de información de la cámara que nos da a la foto. Entonces, evidentemente ese grano, ¿no? Que antes le llamabas grano cuando usábamos carrete, si hay más cantidad de granitos por elemento de distancia, la foto va a tener mucha mejor calidad. Entonces, evidentemente va a tener una resolución mayor, va a pesar más y vamos a poder hacer fotos más grandes. Si el sensor es pequeño, la resolución es más baja, es decir, voy a tener 16, 17, 18 megapíxeles, es decir, el sensor es más pequeñito, entonces al tener un sensor pequeño, entran menos píxeles, menos granos por unidad de distancia, entonces voy a tener menos información y la foto va a tener menor calidad y la voy a poder agrandar menos. Eso es un poquito lo que es la resolución explicado de forma sencilla. Eso es lo que nos da la cámara. Con una cámara que tenga un sensor que nos permite una resolución aceptable, la cámara dio de sí. Luego, como te comentaba, puede tener wifi o no, puede ser touchscreen, puede tener el visor que lo podemos girar para tener fotos de distintas tomas, pero ya nos tenemos que volcar en el objetivo. Entonces, si vamos a invertir luego, quizás nos podemos poner a pensar en invertir en un buen objetivo. ¿Por qué? ¿A dónde se fue esto? Hoy mi computadora me está jugando pasadas muy raras. Vale. Vale. ¿Por qué? Les digo lo del objetivo. Básicamente porque el objetivo es la entrada de luz y la fotografía funciona igual que el ojo humano. Exactamente igual que el ojo humano. Si nosotros estamos en un lugar oscuro, ¿qué pasa con nuestro ojo? El iris se abre para hacer entrar más luz y que podamos ver. Y si salimos rápidamente fuera, la cantidad de luz que hay nos hace daño, porque lo que está haciendo es entrar más luz de la que podemos aceptar. Y lo mismo cuando estamos fuera y entramos al interior de una vivienda. Nuestro ojo se cierra porque hay demasiada luz fuera, y ¿qué pasa? Cuando entramos no vemos nada. Entonces tarda unos segundos en acomodarse a la nueva situación de luz. Así funciona el diafragma de una cámara, y el diafragma de una cámara está en el objetivo. ¿Sí? Ese diafragma, esa F que vamos a ver la clase que viene, esa apertura que nos permite tomar más luz para hacer una fotografía de calidad, está en el objetivo. Entonces, esto es de lo más importante de una cámara de fotos. Cuanto más apertura tengamos, mayor calidad podemos lograr, aunque luego no la utilicemos, porque ya vamos a ver lo que es la distancia focal y vamos a ver lo que es la profundidad de campo, y muchas veces lo que nos interesa es cerrar ese objetivo para que la profundidad de campo sea mayor. Cuestiones, bueno, Paula esto lo explicó perfectamente, pero realmente lo que nos da ese objetivo, y el vídeo de Ilias también lo explicaba, lo que nos da ese objetivo es básicamente la distancia a la que, ¿qué pasa hoy? A la que podemos acercar un objeto. ¿Sí? Este era el sensor,
invierte la imagen y la toma, como funcionaba de igual manera el carrete. Por eso te decía, Berta, que las cámaras reflex digitales funcionan iguales que las analógicas. Aquí teníamos un carrete que íbamos pasando las fotos una por una, abríamos, disparábamos. Cuando disparamos, el diafragma que está aquí, que no sé si me ven a mí, pero se abre y se cierra. Cuando disparamos, se abre y se cierra en una determinada velocidad. Lo veremos el jueves. Pero esa apertura de diafragma por esa cantidad de distancia de tiempo que abre y cierra es lo que nos va a dar el triángulo de la exposición. Podemos abrir más y cerrar menos, o podemos abrir menos y tener más tiempo de exposición. Funcionan exactamente igual. De las dos maneras podremos lograr el mismo objetivo. ¿De qué depende? De la calidad de foto que logremos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es abrir mucho el diafragma, ese ojo va a estar más abierto, entonces necesitamos que se abra menos tiempo. Entonces la velocidad va a ser más rápido. Abre y cierra, muy rápido. Porque está tan abierto que está entrando mucha luz. ¿Qué logramos con eso? Que la profundidad de campo sea corta y nos permite poner fuera de foco el plano de detrás, por ejemplo. ¿Qué pasa si hago lo contrario? Cierro mucho el diafragma, está entrando muy poca luz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenerlo más tiempo abierto. Ese ojo va a abrir y va a cerrar en mayor cantidad de tiempo. Entonces, ¿la velocidad cómo va a ser? Menor. Es decir, voy a tener mayor tiempo de exposición. Y eso lo vinculo con el ISO, que es lo que comentaba Paula del triángulo de exposición. Todo eso es lo que nos da el fotómetro, esa información. Entonces, ¿por qué es tan importante el diafragma? Porque un diafragma que se abra mucho nos permite entrar mucha luz y, por ejemplo, en situaciones complicadas de hora, porque ya no hay tanta luz disponible, no tengo que bajar tanto la velocidad para que ese tiempo de exposición sea tan grande. Porque quizás lo que no tengo es el trípode y la foto me pueda salir movida. Por eso les decíamos hoy, cuanto más elementos, evidentemente mejor, porque si tengo trípode o tengo un disparador, puedo hacer fotos con velocidades muy bajas, tiempos de exposición muy largos, y no me va a salir la foto movida. Si la hago con el móvil, o lo hago con la reflex directamente en la mano, no puedo bajar tanto la velocidad. A menos de 60, yo ya que es 1/60, le recomendaría que no lo bajen. Fíjense que es 1/60 segundos, y sin embargo ya puede salir movida, porque cualquier movimiento se va a notar luego en la calidad. Si tenemos una buena lente, evitamos esas cuestiones. Podemos trabajar con velocidades más altas, entonces con tiempos de exposición más bajos, y abrimos más el diafragma, que es lo que nos comentaba Paula. Dice, vale, pero está la ISO, Nacho, y la ISO, la sensibilidad es de la cámara. Sí, anteriormente era del carrete. No sé si, aquí voy a denotar un poco el tema de edad, pero no sé si recuerdan, en Argentina era muy común una publicidad de Kodak, que había un padre sacándole fotos en el cumpleaños del nene y salían todas movidas. Decía, no falles más, utiliza Kodak 400. ¿Qué nos decía? Un carrete que tenía una sensibilidad de 400. ¿Qué estaba haciendo? Aumentar la velocidad. El grano era más grande, entonces perdíamos calidad. ¿Recuerdan esa resolución que yo les decía, cantidad de granos por unidad de distancia? Bueno, perdemos calidad, pero al tener mayor sensibilidad no necesitamos tanta luz. Entonces podemos o bien cerrar un poquito el diafragma, o bien subir un poquito la velocidad si nos están quedando movidas. Y la foto nocturna salía bien. Eso que antes había que ir cambiando carrete por carrete cada vez que queríamos cambiar la velocidad, el sensor de la sensibilidad de la película, ahora directamente es setearlo en la cámara, porque lo hace el sensor automáticamente. Y eso, Berta, por ejemplo, lo hace cualquier cámara reflex, no solo las modernas. En algunas dice que puede ir de 100 hasta 6400. Yo pocas veces en mi vida trabajé con una sensibilidad tan alta. Entonces, al final, es lo que digo siempre, terminamos en cuestiones más de tecnología que de fotografía. Con una sensibilidad normal trabajaremos en 100, nos iremos a veces a 1000, como mucho a 2000, y poco más. Y poco más. No, nunca he pasado esas sensibilidades. Lo bueno es que ahora se aplica directamente en la cámara y el sensor lo hace automáticamente, no hay que cambiar la película. Les hice una breve introducción de sensibilidad, apertura y velocidad, por lo que hemos explicado del triángulo de exposición, pero todo esto lo volveremos a ver el martes. Así que
Mi recomendación es que el fin de semana pongamos NM la cámara, empecemos a jugar con ese diafragma, con esa velocidad y con esa sensibilidad, sabiendo que a medida que el valor F aumenta, ¿qué estoy haciendo? Cerrando el diafragma, entonces entra menos luz. A medida que la velocidad baja, ¿qué estoy haciendo? Aumentando el tiempo de exposición, o sea que entra más luz porque entra más tiempo. Y a medida que subo la sensibilidad, estoy haciendo entrar más luz. La combinación de los tres es la que nos va a dar una exposición correcta en manual. Primero saldrán negras, saldrán blancas, es decir, estarán sobreexpuestas si salen blancas, está entrando mucha luz. ¿Qué hacemos? ¿Alguien se anima a decirme qué hacemos si está entrando mucha luz? Vamos, algún micro abierto. ¿Qué hacemos con el diafragma? ¿Lo abrimos o lo cerramos si está entrando mucha luz? Cerrar el diafragma y bajar la velocidad. Si está entrando mucha luz, cerrar el diafragma y subir la velocidad. O subir la velocidad. Eso es, subir la velocidad para que el tiempo de exposición sea más chico. Eso es inversamente proporcional, es un poco liante. Es decir, cuando subo la velocidad, abre y cierra más rápido. Entonces el tiempo de exposición sí que es más bajo, Juan. En eso estabas en lo correcto. Y como decías, cerrar el diafragma. Entonces, ¿cómo cierro el diafragma? Aumento el F. ¿Y cómo subo la velocidad? Directamente la hago más grande. 125, 250, 500. Y así van a ver que esa flechita que va en el fotómetro, que lo van a tener atrás de la cámara en el visor, se tiene que poner en el centro. Cuando está en el centro me está diciendo, esta foto está bien expuesta. Y puede ser lo que decíamos, con un diafragma muy abierto y una velocidad muy alta, o con un diafragma muy cerrado y una velocidad muy baja. Y nos va a dar en el centro. Luego vamos a ver qué necesitamos a través de la profundidad de campo. Y si a la cámara tiene un límite, ¿cuál es el límite? El límite de la cámara es cuando tenemos una situación de poca luz, ya no podemos bajar más la velocidad porque nos está quedando movida la foto, entonces ya estamos en 60, decimos, no bajamos más, no hacemos más grande ese periodo de exposición, y no nos permite la lente abrirse más. El F tiene un valor mínimo. Tiene un valor mínimo. Ese valor mínimo es lo máximo que se puede abrir. Es como que nuestro ojo nos diga, es que no puedo ver más de lo que hay. Y ahí es donde entra el ISO a jugar. Esa tercera línea del triángulo. Es decir, vale, si no puedo abrir más el diafragma y no puedo bajar más la velocidad, aumento el ISO para que quede bien expuesta. Esto lo volveremos a ver todo la clase que viene, así que no os preocupéis. Era un adelanto para que entiendan por qué es tan importante el objetivo, porque aquí está el diafragma. La velocidad y el ISO están en el cuerpo y es relativamente fácil configurarlos. Pero el diafragma, si la lente tiene un diafragma de apertura máxima de 5,5, es relativamente difícil de trabajar con esa apertura. No imposible. Sí, se puede trabajar tranquilamente con esos 5,5 de diafragma. Pero si tenemos una buena lente, vale la pena invertir en ello. Alicia. Ay, no. Ah, no, te vi alguna duda. ¿Hay alguna duda? ¿Qué pasa en el caso contrario? Vamos a suponer, dijimos que estaba entrando mucha luz. Ahora está entrando muy poca luz. Estamos, por ejemplo, en el litoral, en la playa por la mañana, o ya en el atardecer, en la hora mágica, que es cuando ya no hay sol, pero todavía hay luz. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el diafragma? ¿Lo abrimos o lo cerramos? Lo abrimos el diafragma. Perfecto. Lo abrimos el diafragma y bajamos la velocidad. Eso es, ahora sí, bajamos la velocidad. Y lo contrario, si tenemos mucha luz, cerramos diafragma, ¿sí? Y subimos la velocidad. Y subimos velocidad. Eso es, perfecto. Está claro entonces. Vale, y eso es la importancia de las lentes. Ahora voy a ir un poquito ya más a lo práctico. Fotografía y patrimonio, ¿sí? Retomo la cuestión. Esto Paula lo explicó súper bien. Nosotros vamos a hacer fotos de patrimonio. Y los elementos patrimoniales, hablábamos la primera clase, que son frágiles. Y no solo son frágiles, son inaccesibles en muchos casos. Vamos a suponer que estamos dentro de una iglesia, porque nuestro tema es una pintura de la propia iglesia. Ahí vamos a tener una situación, en primer lugar, de poca luz. Entonces vamos a tener que abrir mucho el diafragma, vamos a tener que subir mucho la velocidad, para que no entre tanta luz. Perdón, para que entre más luz, para que no entre, para que pueda salir expuesta, ¿sí? Porque tenemos poca luz, entonces abrimos diafragma, bajamos velocidad. Pero ¿qué pasa en estos espacios? Pueden pasar dos cuestiones.
Una cuestión es que el elemento esté muy lejos y que no pueda llegar hasta ahí, porque vamos a suponer que la pintura está por encima del altar. Vale, entonces voy a necesitar una distancia focal elevada. Es decir, los milímetros que hay entre el punto medio de donde está el diafragma y el sensor van a ser más milímetros. Es decir, voy a tener un teleobjetivo. ¿Por qué? Porque me va a permitir acercar el elemento sin perder calidad. Aquí hay que olvidarse de una palabra que creo que le hizo mucho daño a la fotografía, que es el término zoom. Y vamos a hablar de distancia focal variable, que cambia por completo. Zoom era, en las antiguas cámaras compactas, lo teníamos digital, lo que nos hacía acercarnos al elemento perdiendo resolución. Es decir, ¿recuerdan los primeros móviles que hacían fotografía? Estoy hablando 15 años atrás. Esos móviles, cuando nos acercábamos mucho, luego veíamos la foto y era un cuadradito. ¿Qué pasaba? Al acercarse tanto en un zoom, y eso sí, era llamado zoom, perdíamos calidad. Con una cámara reflex nunca perdemos calidad. Lo único que hacemos es tener la posibilidad de que si la distancia focal, o sea, esta distancia entre diafragma y sensor es grande, nos podemos acercar más. Si es pequeña, nos podemos acercar menos. Entonces no podemos traer el elemento en su dimensión real. Pero hay una contra. Hay una contra. Dices, bueno, claro, entonces me compro un teleobjetivo y tengo la posibilidad de en todo momento hacer buenísimas fotos, porque todo lo que hay en cualquier espacio, ya sea natural como cultural, lo voy a poder traer. El teleobjetivo tiene dos grandes contras. La primera es que son súper oscuros. El F del teleobjetivo, salvo grandes excepciones, que son estas grandes lentes de teleobjetivo que salen fortunas, que tienen un F muy bajo, es decir, el diafragma es muy grande, salvo esas excepciones, los teleobjetivos suelen tener un F alto, entonces son oscuros, lo cual nos obliga a bajar la velocidad o subir el ISO. Y también el grado del campo de visión es muy baja. Ven esto de aquí. Es decir, si yo, evidentemente, claro, quiero traer, como pasaba en el vídeo que nos mostró Ilias, que Paula nos explicó, el faro de detrás, es perfecto. Pero si yo estoy en un teleobjetivo dentro de una iglesia y lo que quiero es mostrar un plano abarcativo, no voy a poder, porque no va a salir más que lo que me está mostrando el campo de acción. Entonces ahí, un gran angular en espacios cerrados, que nos trae, y estoy hablando para aquellos que escojan lo que son elementos patrimoniales culturales cerrados, ¿no? en interiores, que son, ahí se me fue, materiales, ¿vale? En interiores. El gran angular nos va a permitir un campo de acción mucho más grande, el ángulo es mucho mayor, voy a poder tomar más cosas en ese plano, en esa composición que veremos en la clase 4, y a su vez el F suele ser más chiquito. Entonces la apertura es mayor. Por lo tanto, si estoy en un espacio cerrado de un patrimonio cultural material inmueble, voy a tener que inclinarme por un gran angular. O si tengo una lente, por ejemplo, de 18-55 milímetros, que es muy común, en 18 milímetros trabaja en 3,5 de F, es decir, abre más el diafragma, y en 55 trabaja en 5,6, cierra más el diafragma. Ese es el mínimo, fíjense que es 5 veces más. El ojo humano trabaja 1. Es decir, lo que yo veo en el ojo humano difícilmente lo voy a ver luego en una lente. Yo tengo mi lente más luminosa o de un F más bajo es de 1,6. No llega a ser nunca, hay algunas de 1,2, pero son bastante caras. Entonces, ese 5,6 es 5 veces menos de lo que yo estoy viendo. Y eso, evidentemente, me exige bajar mucho la velocidad. Por lo tanto, recomendación, en espacios culturales, materiales inmuebles, oscuros, les recomiendo un gran angular, me permite tomar un marco más grande para componer la imagen, y encima tiene un mejor F. Y en espacios naturales, donde tengo que llegar a cuestiones que están más lejos, ya puedo trabajar con un teleobjetivo que me acerca a cualquier elemento, como ese faro, sin perder calidad, no me importa perder campo de acción en grados, y como estoy fuera, al haber más luz, tampoco me importa que sea más oscuro. Puedo trabajar con velocidades normales. Esto quedó claro, creo que es bastante interesante, porque el día de mañana les va a ayudar a elegir, si tienen la opción de elegir, una lente o la otra. Y si no tienen la opción de elegir, porque tienen una sola, como por ejemplo me imagino que es el caso de Berta que nos comentaba, seguramente es de distancia focal variable, no la llamaremos zoom,
de distancia focal variable. Entonces nos permitirá trabajar en menos milímetros, más teleobjetivo, o en más milímetros, más gran angular, o en más milímetros, más teleobjetivo. Entonces tenemos que saber qué ganamos y qué perdemos con cada uno de los dos. ¿Sí? Si trabajamos más a 16 o trabajamos más a 55. O por ahí alguien tiene un 18-70. 18 es más gran angular, tengo un abanico más grande para componer la imagen, es un F más bajo, pero en 70 me puedo acercar más a un elemento, tengo un abanico más chiquito y el F sube bastante. Si estoy afuera, usaré 70. Si estoy dentro, seguramente tendré que usar 16. Eso es un poquito lo que les quería comentar de los gran angulares. El balance de blanco básicamente lo explicó Paula perfectamente, creo que no tengo mucho por agregar, realmente es escoger la situación de luz que tenemos y eso se configura detrás de la cámara. Si tenemos una situación de sol, una situación de que estamos en un día soleado pero a la sombra, si tenemos un día nublado, si estamos en interior con luz cálida o interior con luz fría, o vamos a usar el flash de la cámara. Tenemos que darle esa información a la cámara. También lo podemos poner en automático, ¿sí? Porque en diferencia a la distancia focal variable que viene del objetivo, que en un móvil no podemos hacer nada, aunque hay algunos ahora que están trabajando con varias cámaras, y creo que, por ejemplo, el otro día vi un Xiaomi que sí que uno podía elegir si quería en gran angular o utilizar las cámaras ya con una distancia más normal, acercándose a un tele. Pero en el grueso de los móviles no podemos elegirlo, pero el balance de blanco sí. Esto es algo que en los teléfonos móviles también se puede escoger. Y darle esa información a la cámara y no dejarlo en automático hace que tengamos mayor seguridad de que la foto va a salir bien. ¿Vale? Eso es importante. ¿Por qué? Porque como les explicaba Paula, siempre podemos trabajar en JPG o en RAW. Ventajas del JPG, entran muchísimas más fotos, porque al pesar menos, porque la resolución es menor, esa información de la foto en píxel por pulgada, es decir, esa cantidad de granos por unidad de distancia es menor, entonces pesa menos, pero tiene menos calidad. Ahora, si trabajamos en RAW, en RAW realmente lo que hacemos es tomar una foto como tomábamos antes, un negativo para llevar a hacer el revelado en cualquier programa de edición. Nosotros haremos GIMP, pero puede ser Photoshop o cualquier otro. Y esa foto tiene mucha más información. De efecto, pesa mucho más, entonces entran menos en lo que es la memoria, pero vale la pena. Todos estos elementos, evidentemente, trabajar con un balance de blancos correcto, hacen que el nivel de control sea mayor. Y por último, comentarle una cuestión del fotómetro, ¿vale? Que me pareció interesante, Paula lo explicó súper bien, del fotómetro que vimos en la imagen. Esto tiene que ser porque estoy transmitiendo en vivo por YouTube, entiendo, no puede ser que vaya tan lento. Fíjense, esto es un fotómetro, ¿no? Nos da 3 elementos aquí. ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia. Este es un fotómetro externo, es un fotómetro de mano. Probablemente ninguno de vosotros, salvo los que se dedican a fotografía ya más profesional, lo tenga, y no es necesario obviamente comprarlo. ¿Qué hace este fotómetro? Nos indica que para la situación de luz que hay, podemos trabajar con estos 3 elementos. Esto es la velocidad, lo que decíamos, 125, es 1 sobre 125, esa es la velocidad que abre y cierra el diafragma. Es el tiempo de exposición, la cantidad de tiempo que está entrando luz al sensor, o entraba la película antes. Esto es el diafragma, es la apertura, 5,6 en este caso. Les comentaba, puede llegar hasta 1,8. A medida que baja este número, el diafragma es más abierto, es más grande. Y a medida que se cierra, la profundidad del campo aumenta, es decir, todo está en foco, y el diafragma es más cerrado, entra menos luz. Y esto es el ISO. En 200 está bien, es un ISO bastante bajo. A partir de ahí podemos subirlo para que si el diafragma ya no abre más y no podemos bajar más la velocidad, siga estando bien expuesto. ¿Cuál es la diferencia de este sensor con el de nuestra cámara? El de nuestra cámara no nos va a indicar estos elementos. Nosotros iremos poniéndolos, ¿sí? Pondremos una velocidad, una apertura y un ISO, y la flechita nos indicará, si está más a la izquierda, está subexpuesta, es decir, hay poca luz, nos va a quedar oscura. Si está muy a la derecha, está sobreexpuesta, hay un más, quiere decir, está entrando mucha luz, nos va a quedar muy blanca. Tenemos que lograr ponerlo en el medio. Entonces, si está muy a la derecha, con ese más, significa que está entrando mucha luz, lo que decíamos hoy. Subo el F,
o subo la velocidad. ¿Para qué? Para que vaya hacia el medio. Si está a la izquierda, está entrando poca luz, bajo la velocidad o bajo el F, es decir, abro el diafragma. ¿Vale? ¿Qué pasa con la sensibilidad? Lo mismo. Si está muy a la derecha, está entrando mucha luz, tengo que bajarlo, el ISO. Si está a la izquierda, está entrando poca luz, tengo que subirlo. Y así lograr que me den el medio. ¿Por qué trabajan diferente estos fotómetros? Porque el de la cámara mide luz reflejada, lo cual no es tan bueno, pero es lo que hay. Yo lo uso en muchísimas ocasiones, es decir, ¿qué mide? Sabéis que esto lo vamos a ver en composición e iluminación, o sea que muchas de las cosas que estamos dando hoy las repetiremos, y las repetiremos hasta el cansancio, hasta que no haya dudas, o sea que no os preocupéis si estamos viendo muchas cosas, y para los que ya domináis este tema, vamos, a veces refrescar un poco la memoria, hay muchos que esto ya lo sabéis de memoria, pero en iluminación veremos que la luz es algo que nosotros interpretamos. No hay colores en la vida, sino que una luz blanca se refleja en un objeto, el objeto la refleja, nuestro ojo lo toma y nuestro cerebro lo decodifica. Entonces la gente quizás que tiene un tema de daltónico, realmente lo que hace es decodificar mal un color y ve un color diferente que otra persona. Eso es lo que hace la cámara. La cámara toma la luz reflejada por el objeto. Nosotros luego sí que podemos acercarnos con la propia cámara y decir, vale, quiero medir la exposición en este punto. Entonces el fotómetro, vamos a suponer que estamos en una escultura, y de esa escultura, que está iluminada por luz natural, vamos a ver la diferencia entre luz natural y luz artificial en la cuarta sesión, pero que es luz natural, el sol le está dando más en la cabeza que en los pies. ¿Sí? Esto suele suceder muchísimo, mucho más de lo que pensáis. Entonces digo, vale, voy a exponer con el fotómetro de la cámara, lo pongo al centro, o una medición ponderada, me hace como un promedio. Yo recomiendo ese promedio al comienzo. Ya cuando dominéis más el promedio, ahí el fotómetro nos va a dar como una situación de luz promedio de toda la escultura. Entonces evitamos o disminuimos la posibilidad de error. Nosotros decidimos velocidad, diafragma e ISO en función de esa situación de luz general que nos está reflejando la escultura. Cuando tengamos más experiencia, podemos ya decirle, vale, quiero medir en la cabeza o quiero medir en los pies. Si estamos en situación de claro-oscuro, vamos a suponer que todo el sol está dando en la cabeza, pero los pies están oscuros. Si mido en los pies, ¿qué me va a hacer el fotómetro? A ver, abrir micros y comentarlo. ¿Qué les parece que nos va a pedir con la velocidad? ¿Subirla o bajarla? Está dando muy oscuro. Yo creo que bajarla. Perfecto, bajarla. Luz. Perfecto, bajarla. Que entre más luz, ¿no? Que entre más luz, más tiempo. Y lo mismo que el F, nos va a pedir bajarlo, que abrir el diafragma. Pero ¿qué pasa con la cabeza? ¿Cómo va a quedar la cabeza que estaba muy iluminada? Sobreexpuesta. Quedará oscura. Eso es. Va a estar sobreexpuesta. Va a estar muy clara, porque como medimos en el pie, la situación oscura del pie nos hizo bajar la velocidad y bajar el F, abrir el diafragma. Entonces está entrando tanta luz para que eso quede bien, que la cabeza nos va a quedar blanca. Y lo contrario, medimos en la cabeza, ¿qué nos va a pedir el diafragma? ¿Que subamos o bajamos la velocidad? Hay mucha luz. ¿La subimos o la bajamos? Que subamos la velocidad. Perfecto. Que el tiempo de exposición sea más pequeño. Y que subamos o bajamos el F. Es decir, ¿lo abrimos o lo cerramos? Cerramos también. Perfecto, cerramos el F, es decir, subimos ese valor. ¿Qué pasa en los pies? Eso va a quedar bien, pero los pies van a quedar súper oscuros. Por eso a veces esa situación de claro oscuro es muy difícil de medir. Intentemos poner en una media ponderada y tratemos de que uno no quede ni muy claro ni el otro quede muy oscuro. ¿Vale? Esto es un poquito prueba y error. Y eso lo estamos haciendo porque estamos tomando la cámara con esa luz reflejada que nos da la escultura, usando el fotómetro de cámara. Si ya estuviésemos haciendo fotos profesionales, pondríamos este fotómetro que vemos en la imagen directamente en la escultura donde queremos medir. Y eso se hace mucho cuando se trabajan con modelos, ¿sí? Masculinos y femeninos. Es decir, tengo un modelo y yo quiero medir en este lado. O estoy haciendo fotografía de comida. Vale, tengo toda una comida y no es la misma luz. Cuando yo pongo iluminación artificial, voy a poner un esquema de iluminación y tengo que saber medir dónde. Bueno, ahí mido la luz incidente sobre el objeto, que es la luz real.
¿Por qué digo que es la luz real? ¿Alguien se anima a ver cuál es la diferencia entre luz incidente y luz reflejada en este caso? ¿Nadie? Les doy una pista. ¿Qué pasa cuando... bueno, no sé si muchos han estado, bueno, aquí hay gente de Cuba, de Uruguay, pero aquí en la Universidad Politécnica, en el campus, hay una escultura que es toda de espejos. ¿Qué pasa con la luz que emite esa escultura? ¿Es mucha o poca? Mucha, muchísima. ¿Y qué pasa si por el contrario sacamos fotos a un árbol? ¿Qué pasa con esa luz? ¿Es mucha o poca la luz que puede emitir un árbol, que puede reflejar? Es poca, absorbe luz. Entonces, cuando tomamos la luz que se refleja en el elemento, ¿sí? Estamos dependiendo de las características del elemento. Cuando tomamos la luz incidente, estamos midiendo la verdadera luz. Y eso lo veremos en iluminación, no os preocupéis, pero esa es la verdadera diferencia entre un fotómetro de mano y un fotómetro de cámara. Que el fotómetro de cámara mide la luz reflejada y nos da una idea de si la velocidad del diafragma o el ISO son correctos. Un fotómetro de mano mide la luz incidente y es mucho más específico. Nosotros para este curso no necesitamos un fotómetro de mano, era solo para que sepan cómo funciona, porque el de cámara funciona igual. El objetivo hace entrar una luz y nos está diciendo, vale, esto es poco o esto es mucho. ¿Sí? Y así funciona. Por ende, aprender a leer ese fotómetro, hoy en día creo que lo más importante después de esta lección es que el fin de semana miren qué cámara tienen, qué objetivo y distancia focal tienen, para conocer el martes que viene cuando hablemos realmente de apertura, ISO y velocidad, saber con qué contamos. Entonces, ver la cámara, ver el objetivo, ver el balance de blancos, cómo funciona, que eso hasta en los teléfonos móviles lo pueden configurar, y empezar a trabajar con ese fotómetro en manual, ¿sí? Porque eso va a ser muy importante para la clase que viene y para la otra clase que ya va a ser la de composición. Porque luego, una vez que sepamos sacar fotos, que ya sepamos manejar el triángulo de exposición, el ISO, el diafragma y la velocidad, que sepamos trabajar con el balance de blancos, que sepamos trabajar con la distancia focal variable, ¿qué nos va a tocar? Saber componer una imagen, iluminarla bien para transmitir correctamente el mensaje. Los que no tenéis cámara, no os preocupéis, podéis trabajar tranquilamente con el teléfono móvil, sin problemas. Fíjense que aquí nos permite configurar muchísimas cuestiones, inclusive el HR, que es el rango dinámico alto, que en los teléfonos móviles está muy evolucionado y en algunas cámaras no. O sea que hay ventajas también de trabajar con el teléfono móvil y se puede trabajar tranquilamente con el balance de blancos. Así que, así como en la primera clase les pedíamos escoger el elemento patrimonial, contarnos por qué, que es lo que hay que entregar por tareas, ¿recuerdan? Todos. Ahora ya no hay tarea hasta cuando nos entreguen el enlace de descarga del vídeo, pero sí les vamos a ir dando pasos intermedios que hay que ir haciendo, que los que lleven el curso al aula lo tienen que hacer ya por tarea, porque esto hay que controlarlo más. Pero es una sola tarea en este caso, que es hacer una serie fotográfica. Para hacer esa serie fotográfica, lo que les pedimos es, este fin de semana, poner la cámara en manual y empezar a disparar. Si tenéis ya decidido el elemento patrimonial, más que mejor, porque podemos practicar con el elemento. Si todavía esa parte no la tenemos, no pasa nada, hay tiempo, pero hay que ir practicando con esa cámara en manual para el martes de 5 a 7, tener dudas y poder plantear. No, me pasa que me salen subexpuestas, que me salen sobreexpuestas, que no sé dónde está el balance de blancos, contarnos las características de vuestro objetivo, la distancia focal, y así poder ir avanzando en la confección entre el martes y el jueves de la semana que viene de esa serie, y cuando pasemos a guión, tener por lo menos la serie ya definida. ¿Por qué les digo esto? Porque, ¿qué va a pasar luego? Aquí no hay fechas, pero vamos paso a paso resolviendo cuestiones. Cuando ya trabajemos con el triángulo de exposición, les contemos cuestiones de composición e iluminación, tendremos otro fin de semana para poder hacer fotos y nos pondremos a escribir, porque damos por sentado que más o menos lo de la fotografía en 2 semanas lo vamos a ir aprendiendo. Quedarán dudas, seguro, eso sin lugar a dudas, pero podremos ir avanzando. Cuando yo empiece a escribir,
mi guión, que ya vamos a ver las características del guión, va a ir de lo general a lo particular, estructuraré la información, intentaré que no sea ni muy denso ni muy escueto, y iré contando cosas. Esas cosas las tengo que contar de acuerdo a una cantidad de fotos. Si yo esas 4 fotos que conforman una serie fotográfica me cuentan una historia y luego en el guión cuento otra, lo que la persona va a ver en el vídeo va a estar viendo una cosa y escuchando otra, y eso no puede pasar. Tiene que haber una coherencia entre lo que veo y lo que oigo. Entonces, cuando me ponga a escribir ese guión, en la sesión 5, tengo que tener más o menos pensado cómo va a ser la estructura de mis fotos. Es decir, qué voy a contar, cómo y sobre qué imagen gráfica, para apoyar lo que es el audio, la locución de la información, con algo gráfico que lo estoy viendo. Es decir, si yo acá le estoy contando que hay 3 chicos que se han unido al curso, ustedes tienen que ver los 3 chicos que se han unido al curso. Entonces, les digo, no hay fechas, pero no se atrasen, traten de aprovechar un poquito estas clases para ir haciéndonos consultas. Y para ya ir acabando los últimos 10 minutos, 15, quería contarles algunos detalles de las cámaras de fotos, con 2 mini presentaciones que también la tienen en el curso, que también los profesores la pueden utilizar con los estudiantes, que son útiles en el momento de hacer fotos. Recuerden, nuestras fotos están en función del patrimonio. Entonces, nosotros vamos a sacar fotos en patrimonio cultural y en patrimonio natural. Ya vimos la diferencia con una distancia focal variable. Qué importante es tener distancias focales bajas cuando estoy en interiores, y qué importante es tener distancias focales altas, teleobjetivos, cuando estoy en exteriores. Pero fíjense cómo, por ejemplo, un balance de blancos mal configurado nos puede dar una imagen fría o una imagen cálida casi por error. Lo importante, y esto Paula lo explicó muy bien, es que sea natural, que lo que estamos viendo es lo que luego se refleja en la foto. Aquí vuelvo un poco al menos es más. Intentad no poner demasiada saturación, eso lo veremos cuando vemos edición de fotos, pero no poner demasiada saturación, no hacer inventos muy raros con el balance de blancos, dándole tonalidades extrañas y temperaturas en grados Kelvin extrañas a la foto, no porque no queden chulas, no porque no queden bonitas, porque artísticamente se pueden hacer cosas súper interesantes con la cámara, pero piensen que nuestra fotografía en este curso es una fotografía documental. Nosotros lo que estamos haciendo es, siendo docentes, pedagogos del patrimonio, queremos contar los valores, queremos, a través de esa matriz de AFO, vamos a escribir un guión, les estamos educando sobre el patrimonio. Entonces la foto, aunque aburrida, tiene que ser lo más real posible. Tiene que ser buena, bonita, bien compuesta, con una muy buena iluminación, pero tiene que ser real, porque lo que estamos es contando una historia, contando unas características del elemento patrimonial. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Respetar la temperatura color del sitio. ¿Por qué puse esta imagen? Fíjense, esto es el reverso de una cámara reflex común, ¿sí? Independientemente, aquí varía mucho entre las marcas, pero comúnmente tenemos esto. Es decir, nos está dando un F, que es la apertura de diafragma, es alto o bajo este F. ¿Qué piensan? A ver, esos micros. ¿Se han ido? ¿O yo me he quedado solo? A ver, a ver. No, es que no veo el numerito, está tan chiquitito. Vale, perdonen. Bueno, es 3,5 dice. O sea, se ve pequeño, Sí. Pensaba que se veía grande. A ver, ¿ahora ha mejorado? Sería alto, yo creo. No, es bajo Ali. O sea, es un F 3,5, es relativamente bajo. O sea que es bastante grande la apertura de diafragma en este caso. Hay más grandes, podemos llevarlo a 1,8, se puede abrir aún más, pero es un F bajo, o sea que es una apertura grande. Y es un ISO bajo, con lo cual, ¿qué nos está diciendo de la velocidad? Que es alta. Y aquí, luego, va a haber un diafragma que nos va a decir que tenemos que estar en el centro, ¿vale? Que tenemos que estar en el centro. ¿Cuál es la actividad de esta lección? Básicamente, poner la cámara en manual y disparar. No hay una actividad en sí, no nos tienen que entregar nada, pero tienen que surgir dudas para la próxima clase, porque estamos empezando a caminar en ese sendero de hacer la serie fotográfica de nuestra historia, de nuestras 4 fotos, que serán la base de nuestro guión. Entonces, poner la cámara en M y disparar, ¿vale? Les quería mostrar otra presentación que tiene algo interesante para terminar de
si lo pongo en pantalla completa entiendo que se ve un poquito mejor, un poquito más grande, quizás. Vale. Un poquito. Un poquito, ¿no? No mucho. Claro, yo como tengo el monitor grande, para mí está todo enorme y daba por sentado de, esto se ve muy bien, pero no. Díganmelo estas cosas cuando dicen, Nacho, que no se ve, o que no se oye, que muchas veces ponemos vídeos y no se escuchan. Esto es un poquito lo que les comentaba, la importancia del objetivo. Nosotros hacemos fotos de patrimonio, y en ese patrimonio no es una fotografía artística que nosotros podamos tomar la textura de un pilar del Partenón. Probablemente si estamos explicando patrimonio griego en este caso, y nuestro guión va de lo general a lo particular, yo en mi guión voy a empezar contando que el Partenón es una estructura que viene griega, ponerlo en fecha, tiempo y espacio, y luego quizás en lo particular termino hablando de capiteles. ¿Qué diferencia va a haber en la serie fotográfica? Nuestra primera foto, como en mi guión es general, nuestra primera foto va a tener que ser una toma general. Y eso quizás no lo tenga que hacer con un teleobjetivo o con una distancia focal alta, porque me voy a poder acercar mucho a un objeto, pero mi apertura va a ser de muy pocos metros. Entonces aquí me voy a ir un gran angular, ¿sí? Tomar mucha apertura, que todo salga en la foto, y tomo una distancia focal baja que me permita mostrar todo lo que estoy contando. Y si luego termino hablando del capitel, o es un guión que va más a la denuncia y termino hablando de la rehabilitación, voy al detalle de ese capitel. Y me acerco quizás ahí sí con un teleobjetivo. Qué útiles que son los objetivos cuando nos permiten trabajar con distintas distancias focales, bajas o altas. Si estoy con un móvil, sin problema. Muchas veces el móvil tiene tanta resolución, lo que les contaba, ¿no? Esa información por distancia, que me permite luego reencuadrarlo, recortarlo, veremos en la sesión de edición de foto, recortarlo y irme solo al capitel, aunque mi foto original sea de la totalidad de la estructura. Y va a variar mucho de patrimonio natural a patrimonio cultural el uso de ese objetivo. ¿Vale? A ver si pasa de foto, que quería contarles unas cositas más. Entonces, por ejemplo, fíjense, esto que está haciendo aquí es la profundidad de campo. Yo creo que es el tema fetiche un poco de los cursos de fotografía, porque la verdad que yo estoy dando cursos más o menos desde el 2011, y en ese momento no había, sí, la fotografía digital estaba muy extendida, pero no había tanto filtro, no había tanta red social, creo que teníamos solo Facebook, si mal no recuerdo, y no había tanto filtro. Hoy en día Instagram directamente nos permite poner un filtro y desenfocamos el fondo. Es más, yo aquí no porque estoy en el despacho ahora de la universidad, pero cuando estoy en casa muchas veces en las reuniones hago lo que están haciendo ustedes, pongo el fuera de foco detrás, porque tengo 1000 cosas. Entonces, ahora se hace muy fácil ese fuera de foco, pero antes era muy manual. Y con la cámara se puede hacer de forma manual y queda mucho más natural, queda mucho más bonito que el artificial de filtro de red social. Que no digo que no lo utilicen si alguien trabaja con teléfonos móviles y quiere hacer una foto para el proyecto audiovisual, poniendo fuera de foco el segundo plano. Si lo quiero hacer de forma natural, es lo que en la mayoría de los cursos me preguntaban casi la primera clase. ¿Y cómo hago este efecto? Vale, hay 3 maneras para hacerlo. La primera forma, utilizar un teleobjetivo, o sea, una distancia focal grande. Si yo estoy trabajando con una lente, y esto voy a exagerar, probablemente ninguno de vosotros las tenga, pero si tengo una lente de 300 milímetros, le puedo asegurar que directamente haciendo foco en un elemento con esos 300 milímetros, todo lo de atrás va a estar fuera de foco, porque la profundidad de campo es muy chiquita. Entonces, ¿qué es la profundidad de campo? La distancia que hay entre los planos. Si esa profundidad de campo es pequeña, el segundo plano va a quedar fuera de foco, y voy a hacer foco sobre el elemento que yo quiero, que lo puedo poner en el primero, en el segundo o en el tercer foco. Se suele poner en el primero porque da mucho más protagonismo. Esto todo lo veremos de nuevo en composición, cuando ordenemos los elementos de la imagen y aprendamos a contar bien la historia a través de la fotografía. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? ¿Alguien sabe? A ver si... Sé que hay gente aquí, fotógrafos y demás, a ver si me ayudan. No, yo lo busqué cuando empezamos el curso, porque Sí. tenía curiosidad, pero no lo he encontrado. Ah, bueno, pero me encanta tu actitud, Berta. Me encanta. Esto es un poco lo de tener esa intención. Yo estoy seguro que te vas a hacer unas fotos estupendas.
La segunda manera es abrir mucho el diafragma, es decir, tener un F muy bajo. Aquí entra un poco, depende del objetivo, claro, hay objetivos que nos permiten hacerlo. Si yo tengo un objetivo como este, yo tengo uno de estos de 50 milímetros, f1.8, fíjense qué pasa con 50 milímetros, que no tengo distancia focal variable. No hablar de zoom, de distancia focal variable, no la tengo. Es decir, yo no puedo sacar en 70 o en 18. No me puedo acercar o alejar del objeto, tengo que caminar. Con lo cual tengo una contra. Pero ¿cuál es el pro? El pro es que el F es de 1,8. Entonces la apertura es muy grande. Es una lente relativamente barata, por 100 y pico de euros ya las hay. Es muy barata. Entonces ese F1.8 hace que cualquier elemento que estoy poniendo en foco va a estar fuera de foco lo de detrás. La profundidad de campo se achica mucho. Solo por tener ese F bajo, o sea, esa apertura grande. ¿Vale? ¿Y cuál es la tercera forma? Y esta se ríen cuando la cuento, pero acercarme mucho. Y no falla, vamos. O sea, si tengo una lente que no tiene un F bajo y estoy en 5,6 y no tengo un teleobjetivo y estoy en 55, con ese 55 y con esos 5,6, si me acerco mucho a la flor, por decirlo, para irme a patrimonio natural, lo que está detrás de la flor se va a poner fuera de foco, seguro. ¿Vale? Pero me tengo que acercar mucho, muchísimo. Casi es un macro. Entonces, las otras dos son más recomendables. Pero cualquiera de las tres funciona. Si no puedo hacer ninguna de las tres, hago la foto con mi móvil y la paso por un filtro de lo que nos explicó Ilias en esos vídeos y lo puedo poner fuera de foco sin problema. Con eso gano protagonismo y veremos ya en la clase de composición cómo me sirve ese protagonismo para contar la historia. ¿Vale? Y creo que poco más teníamos para contarles hoy. No sé, Pau, si me estoy dejando algo. Esto es un poquito de lo que les contaba. ¿Acá se ve mejor la parte de detrás de las cámaras? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Se ve un poquito más grande? Aquí, donde está mi ratón, mi mouse, es la velocidad. Fíjense, está 1/60, es 1/60 segundos. Y sin embargo es, aunque parezca muy, muy rápido, ya es una velocidad baja. Es decir, el tiempo de exposición es relativamente alto. Estoy en un F de 3,5 y un ISO de 200. Y aquí me está indicando que está un punto subexpuesta. Esto debería estar en 0. De todas formas, muchas veces yo trabajo con un puntito de subexposición. No trabajar con sobreexposición. Esto lo veremos el martes que viene igual, en el triángulo de exposición, pero lo digo por si se me olvida. Cuando la foto está quemada, o sea, ya hay puntos de ese píxel por pulgada, ese grano, hay un grano quemado, ese grano quemado que está en blanco no se puede recuperar. Entonces la sobreexposición de normal no se puede recuperar. Si hay un grano que está un poco oscuro y está subexpuesto, un pelín subexpuesto, luego en cualquier programa GIMP o Photoshop, si estoy en RAW o en JPG, puedo modificar esa exposición y aclararlo un pelín y recuperar la foto. Entonces es mejor, si me voy a equivocar, equivóquense para lo negativo, es decir, para la subexposición. Es mejor que esté un pelín subexpuesto a que esté quemado. Si está quemado, ya está perdida la foto, ¿sí? Está velado, como decíamos antes con el carrete. No se puede recuperar una foto velada. Y esto que ven aquí, fíjense toda la información que tengo, ¿sí? En el reverso de una cámara. Está en manual. La velocidad es de 200. El F está en 4, o sea, está relativamente abierto. Podría abrirse más. El ISO aquí lo va puesto en automático. Es decir, aquí puedo ponerlo yo en 100, 200, 400. ¿Qué más tengo? El balance de blancos está en automático. Aquí puedo ponerle sol, nublado, estoy a la sombra, luz fría, luz cálida. Esto lo veremos en la clase de iluminación. Aquí está el modo de medición. No os rayéis. Podéis poner directamente ponderada, una media, al centro, y por ahora no nos podemos rayar. Luego ya podemos poner específicamente en qué punto queremos medir. Esto es que va foto a foto, y esto que ha puesto una cuestión que es RAW más JPG. ¿Vale? Muchas veces lo que podemos hacer es mezclarlo, pero claro, nos entran aún menos fotos en la memoria, porque guarda los dos formatos. Pero nos permite tener una foto rápida para enviar y un RAW para editar luego. Y aquí nos dice la cantidad de fotos que nos podemos tomar. Y esto es nuestro nuevo amigo, el fotómetro. A partir de hoy, al usar la cámara en manual, es lo que les va a indicar que tiene que estar aquí. No en negativo, no en positivo. Aquí, o un pelín hacia aquí. ¿Vale?
Y eso es un poquito todo lo que les quería contar. Me gustaría dejar estos 20 minutos que nos quedan para dudas. Esto es un poco lo que les decía. Esta foto que está sobreexpuesta está perdida. No se puede recuperar ni editándola. ¿Vale? Punto blanco que hay, punto que está perdido. Ese punto no tiene más información de color. Una foto que está borrosa o subexpuesta, algo se puede retocar, pero lleva mucho trabajo de edición. Entonces, cuanto mejor es la foto, menor es el tiempo que tenemos que estar sentado con el portátil haciendo la edición. A poner la cámara en M, a empezar a sacar fotos. Si no pensaron qué elemento patrimonial trabajar o por qué, es momento también de seguir pensando en eso. Eso les va a condicionar el tipo de fotografía, les va a condicionar el equipo, y luego les va a condicionar el guión. Entonces, si voy paso a paso, me evito luego tener que volver. Si en la sesión 7 cambio de elemento patrimonial, probablemente tenga que volver a la 2, 3 y 4 a cambiar la serie fotográfica, probablemente tenga que volver a escribir el guión, y me va cambiando un poco todo. Quizás tengo que conseguir un equipo que no tenía. Entonces, si tengo claro qué elemento patrimonial, tengo claro por qué, tengo 3 clases para ir haciendo fotos y luego tengo que escribir el guión y voy con coherencia de lo que quiero contar, de lo general a lo particular, llego a la sesión 7 ya para grabar esa locución y editar las fotos y escoger la música. Así que de a poquito ir pensando. Recuerden, salvo los profes que tienen que hacer esto en el aula, entonces necesitan tener claras estas actividades una por una, pero el resto, ya con que nos cuenten qué van a hacer, lo dejamos un poco a vuestro criterio. Ir avanzando.